Muy buenas, estimados. Yo le voy a hablar acerca del comercio internacional en cuanto a los términos de comercio y negocios internacionales. Para empezar, el comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios que se puede dar entre diferentes países del mundo. Tenemos el comercio. El comercio es una actividad económica de compra y venta de bienes y servicios. Para ellos tenemos las teorías, las causas, la operativa y la integración económica. En el tema de las teorías, tenemos tres teorías que son aprobadas hoy en día y conocidas en base al comercio internacional. Por ejemplo, la teoría de ventaja absoluta, que es dada por Adam Smith, y la teoría de la ventaja competitiva, dada por Michael Porter, y la teoría comparativa, dada por David Ricardo. En cuanto a las causas del comercio, pues hay muchas causas principales que se da el comercio internacional. Algunas principales son por la diferencia de recursos, diferencia de precio y políticas gubernamentales. Luego tenemos el tema de la operativa. La operativa se da de dos formas, que son las exportaciones y la importación. Por ejemplo, en el tema de la exportación, ¿qué es la exportación? Entonces, el tema de la exportación es un proceso de enviar los servicios y los bienes hacia el exterior. Es decir, es cuando las mercancías salen del territorio nacional hacia el mercado exterior. Dentro de las exportaciones tenemos los tipos, la clasificación, las modalidades. De acuerdo a los tipos tenemos tres, que son la directa, indirecta y la concertada. Por ejemplo, en el tema de la directa es la venta de productos y servicios que se da directamente al consumidor final, o muy bien podría ser al importador, en otros términos. Y la indirecta se da con intermediarios, es decir, una persona especialista en el tema del comercio internacional que se dedica al tema de la exportación o a la importación, como un agente despachante que va a agilizar el proceso por parte del comprador. Luego tenemos la exportación concertada. La exportación concertada también se puede conocida como la exportación colaborativa. Es decir, son acuerdos que se dan entre dos o más empresas con la finalidad de vender sus productos o servicios hacia el mercado exterior. Dentro de ellos, algunos ejemplos son como el consorcio de exportación, tenemos el PGBAX y también tenemos el Joint Venture. Luego tenemos las clasificaciones. Las clasificaciones se dan en cuatro de acuerdo a la exportación: las tradicionales, no tradicionales, la restringida y no restringida. En base a las tradicionales son aquellos productos extractivos que no son renovables, como el gas, los minerales. Luego tenemos no tradicionales, son aquellos productos que son renovables, como ser los alimentos. La restringida. Las restringidas son aquellas regulaciones gubernamentales o normativas que tienen restricciones, como le dice su nombre, en base a las tal vez restricciones de requisitos, normas técnicas, al momento de importar o exportar un producto. La no restringida es todo lo contrario a la restringida, es decir, cuando el producto o la mercancía va a circular libremente sin ninguna restricción alguna o requisito que tenga que tener al momento de hacer la exportación. Luego tenemos las modalidades. Dentro de las modalidades tenemos tres principales, que son la exportación definitiva y la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Luego tenemos la exportación temporal para la reimportación en el mismo estado. Luego tenemos lo que es la importación. La importación es la compra de bienes y servicios que se realiza hacia un país extranjero y lo ingresa al territorio nacional. Dentro de ellos tenemos las modalidades. De las modalidades tenemos tres tipos: la importación definitiva, la importación temporal para el perfeccionamiento activo y la importación temporal para reimportación en el mismo estado. Y por último tenemos la integración económica. En el tema de la integración económica es el proceso donde los países acuerdan reducir aranceles o eliminar barreras hacia el comercio internacional, ¿no? Para ello vamos también a explicar el tema de las etapas, los acuerdos internacionales de acuerdo a su alcance, y Bolivia en el tema de la integración económica. Por ejemplo, tenemos en las etapas tenemos 6 principales, que son la integración total, la unión económica, el mercado común, la unión aduanera y la zona de libre comercio y las zonas preferenciales. Luego tenemos los acuerdos internacionales según su alcance. Tenemos
5 aquí. Por ejemplo, tenemos acuerdos bilaterales, acuerdos multilaterales y acuerdo al alcance parcial y acuerdos complementarios económica y por último el acuerdo de alcance regional. Luego tenemos a Bolivia como la integración económica, ¿no? Nuestro país, Bolivia, tiene acuerdos bilaterales, también como multilaterales. Como decía, los bilaterales son acuerdos que se dan entre dos países. En este caso, nuestro país, Bolivia, tiene acuerdos con nuestros países vecinos, por ejemplo, el AC-22, Bolivia y Chile. Luego el AC-66, que se da con México, y el AC-47, que se da con Cuba. Luego tenemos los acuerdos multilaterales. Los multilaterales son acuerdos que se dan entre dos o más países. Es decir, son más de 13 países, 5 países, de acuerdo, ¿no?, al organismo. Dentro de estos acuerdos, nuestro país pertenece como al organismo de la LADI, que está conformado por 13 países. Esos países son países vecinos como Ecuador, Colombia, Uruguay, Argentina. Son algunos ejemplos que conforman este organismo, ¿no?, internacional. Luego tenemos el Mercosur. El Mercosur están conformados o muy bien integrados por los miembros del continente del sur, de América del Sur. Tenemos como Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y entre otros países más que conforman América del Sur, ¿no? Luego tenemos la Comunidad Andina. La Comunidad Andina está conformada por 4 países y que tienen origen andino. Dentro de ellos tenemos Perú, Colombia y Ecuador. Y por supuesto nuestro país, Bolivia. Luego tenemos el negocio internacional, es el segundo término. El negocio internacional es un conjunto de intercambio de bienes y servicios, ya pueden ser privados o gubernamentales entre dos o más países. Dentro de ellos tenemos los tipos, los métodos, las estrategias y los e-commerce, los business y las políticas comerciales y los instrumentos. En base a los tipos, se puede dar de acuerdo a los tipos de tonalidad, ¿no?, al momento de realizar negociaciones internacionales, como ser el clima humano, el modo de negociación y el canal de comunicación. Métodos de negociación. Dentro de los métodos de negociación, de acuerdo a los negociadores, ya sea el comprador y el vendedor, se puede dar de acuerdo a las posiciones o intereses económicos o colaborativos, ¿no? Tenemos luego las estrategias. Las estrategias se pueden dar de ganar o ganar o perder. Luego tenemos los e-commerce. Los e-commerce es la compra y venta de productos y servicios por vía internet. Los bonnets, esta es igual es la compra y venta de servicios, pero engloba mayormente en el tema de la tecnología digital. Luego tenemos la política comercial. La política comercial es un conjunto de medidas y estrategias para regular el comercio internacional. En base a los e-commerce, por ejemplo, tenemos los tipos. Se dan 4 tipos de e-commerce. Por ejemplo, el B2B, que significa negocio a negocio, el B2C, que se da de negocio a consumidor, y el C2C, que significa consumidor a consumidor, y el C2B, que significa de consumidor a negocio. Luego serían los instrumentos del comercio internacional. Dentro de estos se dan 2, que son las medidas arancelarias y no arancelarias. Por ejemplo, las medidas arancelarias son aquellos impuestos que se le va a cobrar a las mercancías que ingresen o salgan del país. Dentro de sus tipos tenemos hand valores, luego tenemos el específico y luego el mixto. El mixto se refiere a la combinación de ambos, ¿no? Luego tenemos las medidas no arancelarias, que estas son restricciones, no son porcentuales como la primera, que son las medidas arancelarias. En estas restricciones se puede dar son restricciones gubernamentales que dan, ¿no?, para el ingreso o salida de las mercancías. Pueden ser como requisitos, normativas y entre otros. Bueno, eso sería todo en base a lo que sería el comercio internacional de acuerdo al comercio y negocios internacionales.